¿Qué tal? Somos periodistas independientes de Umbral Internacional. Nuestra misión, la verdad, es bastante directa. En un mundo donde la información es un arma, nos dedicamos a tomar esa avalancha de titulares, contrastar las fuentes y, sobre todo, separar los hechos de las narrativas. Y es que esa es la idea, ¿no? No estamos aquí para decirle a nadie qué pensar, sino para ofrecer un mapa. Y nuestro análisis de hoy es justamente eso. Un mapa para navegar por 3 puntos de alta tensión global que están dando mucho de qué hablar. En nuestro mapa de hoy vamos a explorar 3 territorios en plena disputa. Primero, una fisura diplomática que se está abriendo entre 2 aliados que parecían inseparables, Estados Unidos e Israel. De ahí, viajaremos a Hong Kong para analizar un veredicto judicial que podría redefinir las reglas del juego para la libertad de expresión. Y para terminar, nos vamos a adentrar en el misterio que rodea a una figura clave en Venezuela. Muy bien, empecemos por Medio Oriente, porque algo que a primera vista podría parecer una simple votación parlamentaria ha terminado provocando una colisión pública, y durísima, entre 2 aliados históricos que hasta ahora parecían ir siempre de la mano. El epicentro de este terremoto diplomático es una votación en el Parlamento israelí para avanzar en la anexión de Cisjordania. Pero la clave aquí, como casi siempre en la geopolítica, es el cuándo, el timing. Esta votación se da justo durante la visita oficial del vicepresidente de Estados Unidos, un gesto que en Washington calificaron casi de inmediato como un insulto. Y a partir de ahí todo fue una reacción en cadena. La Casa Blanca trazó una línea roja pública y la condena en toda la región fue unánime. Y aquí es donde la batalla informativa se pone fascinante de verdad. Vemos 2 narrativas construidas con una precisión casi quirúrgica. Por un lado, la Casa Blanca tratando de minimizar el daño, diciendo que es un voto simbólico, un mensaje claro para el mundo árabe. Por el otro lado, los socios de la coalición israelí lo presentan como un acto de soberanía innegociable, un mensaje claro para su base política interna. 2 relatos, 2 audiencias, un solo hecho. La postura de Washington, miren, no podría ser más clara. Esta declaración del presidente Trump no es una simple opinión, es, en la práctica, una orden directa a su aliado más cercano en la región. Es una línea roja, trazada a la vista de todo el mundo. Pero, claro, al mismo tiempo, esta es la otra cara de la moneda. Es la narrativa que suena dentro de Israel. Para los socios de ultraderecha de Netanyahu, de quienes depende para seguir en el poder, la anexión no es una opción, es una promesa que hay que cumplir, sin importar lo que opine Washington. Y aquí llegamos al nudo de todo el conflicto. Netanyahu está en una encrucijada, literalmente entre la espada y la pared. Por un lado, la presión de su principal aliado, que le financia la defensa. Por otro, la presión de sus socios de gobierno que le garantizan la supervivencia política. Así que lo que estamos viendo es un verdadero choque de trenes. 2 nacionalismos populistas que, por primera vez en años, no van en la misma dirección. Ahora, dejemos la tensión diplomática por un momento y vayamos a un drama judicial con repercusiones gigantescas para la libertad de expresión en todo el mundo. Un caso que, en muchos sentidos, está definiendo el nuevo orden en uno de los centros financieros más importantes del planeta. A ver, pongamos los hechos sobre la mesa, sin narrativas de por medio. Jimmy Lai, 78 años, fundador de aquel icónico periódico pro-democracia, el Apple Daily, fue condenado a 20 años de cárcel. ¿La base legal? La controvertida Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en 2020. Hay que decir que, a pesar de los enormes riesgos, Lai se negó a irse de Hong Kong, y eso lo convirtió en un símbolo muy poderoso. Y aquí las narrativas son, es que son polos opuestos, totalmente irreconciliables. Para Occidente, es una farsa política contra un símbolo del periodismo libre, y por eso piden su liberación. Para Pekín, es una victoria de la justicia contra un traidor que ponía en riesgo la seguridad nacional. Un asunto puramente interno, dicen. Esta es, en esencia, la narrativa occidental. La ministra australiana lo resume perfecto. El punto aquí no es solo un nombre, sino el efecto paralizante que esto tiene sobre toda la sociedad. Es un enfoque que se centra en los derechos humanos universales y, por supuesto, en la libertad de prensa. Y esta es la respuesta contundente de Pekín.
El lenguaje es deliberadamente severo, muy legalista. La narrativa se construye sobre dos pilares: soberanía y Estado de Derecho. El mensaje es inequívoco. Hong Kong es China, y en su territorio las reglas las ponen ellos. Punto. Pero, a ver, más allá de la libertad de expresión, hay una pregunta que está resonando en las oficinas de las grandes corporaciones de todo el mundo. ¿Qué significa esto para el futuro de Hong Kong como centro financiero? El mensaje de Pekín es muy, muy calculado y va directo a los mercados. La estabilidad política, bajo sus reglas, es la prioridad número 1. Esto no es solo una sentencia, es una redefinición total de lo que significa riesgo político para cualquiera que opere en la ciudad. Y nuestro último análisis nos lleva a Venezuela. Aquí la situación es diferente. Ojo, aquí no estamos hablando de un choque de narrativas claras y definidas. No, aquí la batalla se libra en un vacío de información, en la ausencia de hechos confirmados. Para entender la confusión que hay ahora, es que hay que ver la increíble montaña rusa que ha sido la vida pública de Alex Saab. Pasó de ser extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero a regresar a Venezuela como un héroe y ser nombrado ministro. Pero, tras la caída de Maduro, fue destituido. Y entonces, de la noche a la mañana, simplemente se esfumó. Y aquí viene lo interesante. Hay dos versiones que chocan de frente. La narrativa A, que viene de fuentes de inteligencia, dice que fue detenido en una operación conjunta del FBI y la inteligencia venezolana. Pero la narrativa B, de su familia y abogados, dice que está libre en su casa y que todo es un montaje mediático. Obviamente las dos no pueden ser verdad. Y aquí es donde, como periodistas, tenemos que analizar los indicios. La incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos parece apoyar la idea de una operación coordinada. Pero quizás el dato más revelador es una ausencia, la falta de una prueba de vida. En la era de los celulares, 5 días sin una foto o un video es una eternidad. Y en medio de todo esto, el gobierno interino mantiene un silencio que en sí mismo dice muchísimo. Y ese silencio es la pieza clave del rompecabezas. Porque si estuviera libre, lo más fácil del mundo sería mostrarlo, ¿no? Los analistas sugieren que este silencio es en realidad una táctica de negociación con Washington. La idea sería, les entregamos a Saab, que es una pieza de alto valor, y a cambio, ustedes levantan las sanciones. Es una partida de ajedrez diplomático, pero jugada totalmente a oscuras. Bien, hemos visto 3 escenarios muy distintos, pero todos comparten un hilo conductor. La información utilizada como un arma para moldear la percepción y, por supuesto, para lograr objetivos políticos muy concretos. Lo que estos casos nos enseñan es que la guerra de la información tiene muchos frentes. En el caso de Israel, la táctica es la presión pública. En Hong Kong, el arma es el encuadre ideológico, cómo se cuenta la historia. Y en Venezuela, la estrategia es completamente diferente. Es el silencio. En cada uno de estos escenarios, los hechos son el campo de batalla, ¿sí? Pero las narrativas son las armas. Armas diseñadas para audiencias muy específicas y con objetivos muy claros. Nuestro trabajo en Umbral Internacional es precisamente intentar desarmar esas narrativas para poder ver el panorama completo. Y con esto cerramos con una reflexión final. En un mundo saturado de información, a veces el poder no está en hablar más alto, sino en el silencio estratégico que permite que reine la confusión. La pregunta que queda en el aire es: cuando la niebla de la desinformación lo cubre todo, ¿quién se beneficia realmente de la oscuridad?